¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlántico Noticias. 13:45. La situación de la frontera de Ceuta ha ido normalizándose en las últimas horas. Durante el día de hoy han seguido entrando personas, han ido a España, pero desde luego en muchísimo menor número que en el día anterior. Pedro Sánchez ha endurecido algo el tono y en el Congreso ha hablado de crisis con Marruecos. Las imágenes de las últimas horas lo dicen todo. Con las fronteras abiertas, al menos 8.000 personas se lanzaron con lo opuesto hacia España. La situación que se ha creado ha dado la vuelta al mundo, con escenas de personas que llegaban agotadas, niños que se desplomaban en la arena, militares conteniendo, también ayudando a estas personas. Y aquí en Canarias seguimos de forma especialmente atenta a todo lo que ocurre por nuestra cercanía a Marruecos, y hay algo que ha llamado la atención en toda esta situación: la gran cantidad de niños, lo han visto, que han llegado hasta Ceuta. Cristo Negrín. Sí, Marta, son imágenes tremendas, entre 1.500 y 2.000 menores, muchos de ellos niños tratando de llegar a la costa, pero gracias a la rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de la Cruz Roja, hoy podríamos estar hablando de una gran tragedia. Bueno, enseguida vamos con más detalles, pero en medio de todo esto ha arrancado Fitur, una feria presencial en Madrid que quiere ser un punto de inflexión, marcar el regreso a la actividad turística tras la mejora de algunos indicadores en la pandemia, y con Canarias pendientes del mercado peninsular. Va a ser clave este verano. Silvia Mascareño. Sí, Canarias quiere atraer a un turista peninsular que está buscando destino para pasar sus próximas vacaciones de verano, pero ese destino tiene que contar con todas las garantías sanitarias, así que Canarias se vende aquí en esta edición atípica de Fitur como un destino seguro. Bueno, es una feria que se puede recuperar este año gracias, entre otras cuestiones, ya decimos, a la evolución buena de la pandemia. España sale del riesgo alto con incidencia de 147 casos, cuenta con el 30% de la población vacunada con una dosis. Y hoy les planteamos la comparación con Estados Unidos. Decidieron usar esa estrategia de aplicar solo una dosis a un mayor número de personas en un primer momento. Miguel Vega. Estados Unidos y Reino Unido decidieron adoptar una misma estrategia de vacunación, avanzar con la inoculación de una sola dosis para proteger a un mayor porcentaje de la población. 5 meses después, los datos de contagios y fallecidos han caído drásticamente y ambos gobiernos aseguran que es el resultado de su política vacunal. Con más del 50% de la población vacunada, ahora comienzan a inocular la segunda dosis ante la amenaza de las variantes. España, por el contrario, mantiene las recomendaciones de la Agencia del Medicamento Europeo: administrar la segunda dosis para conseguir la pauta completa. Bueno, enseguida lo vamos a ver. Por cierto, que Sanidad y las autonomías acordarán inyectar Pfizer seguramente esta tarde ya a los menores de 60 años que ya habían recibido una dosis de AstraZeneca. Un estudio, lo contábamos, demuestra que la combinación de las dos fórmulas multiplica por 7 la efectividad y no aumenta los riesgos. Eso sí, se da la posibilidad a las personas que elijan si quieren ponerse la segunda de AstraZeneca. Y el conflicto armado entre Israel y los grupos palestinos está en su segunda semana. La ONU dice que cerca de 47.000 palestinos acampan en escuelas, casi 500 que administran para los refugiados de Gaza. Una muestra más de cómo la vida ha quedado interrumpida en esa franja. Y hoy, 19 de mayo, está convocado otro paro nacional en Colombia, pero lo cierto es que van 3 semanas de movilizaciones masivas, de muchísimos incidentes, y se teme lo que puede ocurrir hoy en esas marchas por todo el país que reclaman solución a los problemas sociales y económicos. Y en El Salvador continúan sobrecogidos por los hallazgos en una casa de un ex policía. Se ha revelado como el mayor asesino en serie que se ha detenido en ese país. Hasta 24 cuerpos se han localizado en una fosa en su casa, entre ellos algunos menores. Bueno, arrancamos con la situación en Ceuta. Como titular principal del día, el presidente Pedro Sánchez ha endurecido el tono hacia Marruecos y ha llegado a hablar de crisis con ese país en el Congreso. Vamos hasta Rabat en directo. De momento, Marc Ferrà, buenas tardes desde Canarias. Pues no ha habido respuesta oficial a todo lo que ocurre en la frontera con España, ¿verdad?
Así es, ambos países viven una de las peores crisis diplomáticas de los últimos años. Aunque Marruecos da señales de poco a poco retomar el control de su frontera norte, en Rabat continúa reinando el silencio institucional. Desde que empezó el lunes la llegada de migrantes a Ceuta, el gobierno marroquí no se ha pronunciado oficialmente. Solo el ministro de Estado y Derechos Humanos publicó ayer por la noche un texto en su página de Facebook en la que criticaba de nuevo a España por acoger al líder del Frente Polisario Brahim Ghali y alertaba de las consecuencias de este hecho, esto sí, sin hacer ninguna referencia a lo que está sucediendo ahora mismo en Ceuta. Tampoco sabemos por ahora si la embajadora marroquí en Madrid ya se ha reunido con su responsable en Rabat después de ser llamada ayer a consulta. Gracias, Marc. Volverá a hacer la crónica en el Telenoticias 1 de esta situación que seguimos aquí en Canarias atentamente. Sí, fíjense en estas imágenes, otra perspectiva de lo que ocurrió ayer desde Marruecos. Se puede ver, incluso de forma más clara, cómo las fuerzas de seguridad de Marruecos pues dejaban pasar sin poner el más mínimo problema, incluso pues animando a estas personas a que pasaran a través de esa puerta completamente abierta. Podía pasar cualquiera que se acercara a la frontera. Esto provocó pues lo que han visto, esa entrada masiva de miles de personas, al menos 8.000, pero podrían ser incluso más porque no ha habido manera de contarlos de forma exacta. Bueno, han sido unas horas muy intensas en la ciudad autónoma de Ceuta. La crisis migratoria sin precedentes ha dejado esas imágenes inéditas y una situación política muy delicada. Cristo Negrín, la Unión Europea se ha manifestado ya. Sí, ha habido una respuesta inmediata y unánime. En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea ha dicho literalmente que nadie puede chantajear a Europa, y en este sentido también se ha manifestado Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea en política exterior. Ha apoyado a España, dice que está del lado de los españoles y además ha recordado que Ceuta es frontera de la Unión Europea. En este sentido, la administración de Estados Unidos, Joe Biden, pues no ha sido claro, no ha querido posicionarse, simplemente ha dicho que conoce la situación, pero insiste en que se trata de un asunto bilateral entre España y Marruecos. Otro de los asuntos es que hoy la situación es bastante más relajada. En este sentido, ya el Reino Alauí ha cerrado ese paso fronterizo con el Tarajal y por lo tanto el goteo de inmigrantes es más lento, una situación que, como decimos, nada tiene que ver. El Ministerio de Interior cifra esos datos de unos 8.000 personas e insiste que al menos 4.000 ya han sido devueltos a Marruecos. Cerca de 8.000 inmigrantes accedían a Ceuta, desencadenando una crisis migratoria y diplomática inédita. En poco más de 24 horas, nunca antes se habían entrado de forma irregular un número tan alto de personas. La crisis ha obligado a desplegar al ejército y a reforzar las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que continúan en el Tarajal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendía su agenda internacional y se desplazaba a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según el Ministerio del Interior, de las 8.000 personas, más de la mitad ya han sido devueltas a suelo marroquí. La Unión Europea ya ha expresado su apoyo a España. Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles, que sin duda la mayor prioridad es tratar de evitar que haya muertes de personas que tratan de cruzar a nado. Y del apoyo de Bruselas a los reproches de Marruecos, primero lo hacía la embajadora del país alauí y después el ministro marroquí Mustafa Ramid. Acusaba a través de Facebook al Ejecutivo español de no cumplir con la buena vecindad al acoger al secretario general del Frente Polisario. Desde hace unas horas, Marruecos ha cerrado el paso fronterizo del Tarajal. La otra realidad dramática, por cierto, son esas imágenes que hemos visto, en torno a 1.500, 2.000 menores, muchos de ellos niños que trataban de llegar a la ciudad de Ceuta, muchos de ellos tratando de llegar nadando, pero gracias a esa rápida actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Cruz Roja, que literalmente los sacaban del agua salvando su vida. Hoy podríamos estar hablando de una auténtica tragedia, pero claro, a esta situación se le suma otra, la situación administrativa de estos menores, porque la ciudad de Ceuta no tiene capacidad logística para acoger a tantos menores, como decimos, muchos de ellos niños. Por eso a esta hora se está reuniendo ese Consejo Territorial convocado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para tratar de aunar esfuerzos y una respuesta entre todas las comunidades autónomas.
Gracias, Cristo. Estaremos muy pendientes, por tanto, de esa reunión que se lleva a cabo justo ahora, a la que asiste Noemí Santana, la consejera canaria. El reparto de menores puede precisamente derivar en una crisis política porque Vox ha amenazado con dejar caer el gobierno andaluz si esta comunidad acoge menores migrantes de Ceuta. El ambiente ha estado igual de tenso con este asunto en la sesión de control del gobierno. En el Congreso, Pedro Sánchez acusa a Pablo Casado de deslealtad. Por cierto, que Canarias ha estado muy presente en las interpelaciones. Si viviera en Ceuta o en Melilla me quedaría muy preocupado al ver a mi presidente del Gobierno absolutamente desaforar una sesión parlamentaria. La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Siempre ocurre lo mismo. Utilizan cualquier calamidad, la mayor calamidad de la historia durante estos últimos 100 años de la humanidad con la pandemia. También una crisis con Marruecos, inédita durante estos últimos años, para tratar de derribar al Gobierno de España. Pues ya ven la situación que se vive hoy en el Congreso. Vamos a analizar este asunto con Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y riesgos para la seguridad nacional. Muy buenas tardes, señor Cocho, bienvenido un día más. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, desde Canarias evidentemente estamos particularmente atentos a todo lo que ocurre por las posibles repercusiones. ¿Cómo analiza ahora después todo lo ocurrido? Es un hecho particularmente grave, le hemos escuchado decir que atenta con la frontera, no solo española, contra la frontera sur de Europa. Sí, evidentemente es un suceso bastante grave. No lo estamos tomando suficientemente en serio. El gobierno español no se lo está tomando suficientemente en serio porque ya el gobierno marroquí desde el año 2016 viene diciendo o aportando información sobre lo que va a hacer en los próximos 10-15 años. Ahora ha tomado la represalia de enviar menores y enviar pateras o por el espigón de la frontera con Ceuta y Melilla para conseguir presionar, como siempre ha hecho, con la inmigración a cambio de prebendas o a cambio de beneficios económicos y geopolíticos. El problema es que esto va a trasladarse también a Canarias y cuando se traslade a Canarias, que ya los vemos en Arguineguín y demás, pues puede generar un conflicto social que no existía previamente y que puede generar que la balanza no solo geoestratégica sino de economía y de imagen reputacional pues pueda verse dañada. Y Marruecos no va a perder nunca nada. Marruecos lo tiene todo muy claro. Ellos son los que tienen, entre comillas, entiéndame por favor, la gente necesitada y por tanto solo les tienen que abrir el grifo para ahogar a Ceuta y Melilla o presionar a España vía Islas Canarias. Claro, señor Cocho, ayer escuchábamos a Pedro Sánchez en esa declaración institucional muy seria, pero no demasiado agresiva contra Marruecos. Hoy ha moderado un poco más alto el tono, ha hablado de que esto no es una crisis migratoria, ha dicho que es un desafío. ¿Esto cómo se soluciona a día de hoy? ¿Hay posibilidad, dadas las relaciones tan complejas que hay a día de hoy con Marruecos? Bueno, lo que se empieza mal acaba mal. Es decir, cuando durante 50, 40 años la primera visita que un presidente de gobierno cuando toma posesión hace es a Marruecos y en esta ocasión no se hace así, cuando sistemática y constantemente no hacemos caso a los diplomáticos y a los técnicos especialistas en áreas de inteligencia y seguridad sobre los riesgos que hay en Ceuta, Melilla y en Canarias desde el punto de vista económico y cuando tenemos encima la pandemia y no hacemos caso tampoco a los informes técnicos, pues lo que encontramos es un desastre. Es un desastre que ahora mismo no se puede parar, porque recuperar ahora el prestigio que teóricamente teníamos antes de este suceso, pues es muy complicado cuando Estados Unidos reconoce el gobierno, digamos, de Marruecos sobre el Sáhara, cuando Francia lo apoya, cuando Gran Bretaña tiene un acuerdo energético con Marruecos. Por tanto, darle la vuelta a esto va a requerir mucha diplomacia, mucha firmeza y, por supuesto, tener las cosas claras y ver qué aliados tenemos. Claro, y dentro del seno de la Unión Europea, en tanto cuanto hemos escuchado, bueno, mostrarse apoyo a España por parte de muchos países, pero no cree que esto tenga efecto directo, porque dice usted, señor Cocho, que hay muchos intereses con este lugar tan estratégico que es Marruecos, incluso para España es esencial en el punto en el que se encuentra, ¿no? Correcto. La Unión Europea ha dicho que España, es la frontera sur de Europa. Bien, pero no ha dicho nada sobre el Sáhara, no ha dicho nada sobre la presión en Canarias, no ha dicho nada sobre ese tema, porque meterse en ese tema es lo que realmente es importante y sobre lo que no se está hablando. Es decir, ¿qué es la frontera sur? Sí, como evidentemente Italia es la frontera sur con Libia, etcétera, con Túnez, y tenía problemas en su momento, y por eso ocurrió la fracasada Operación Sofía y la fracasada Operación Irinia, de control marítimo. Pero no ha dicho nada de Canarias, no ha dicho nada de Ceuta y Melilla, que son
otras cuestiones quizá mucho más delicadas. Si no tomamos cartas en el asunto y tomamos decisiones ya estratégicas, no solo de inteligencia económica, sino de apoyos geopolíticos y geoestratégicos, nos encontraremos con que Ceuta y Melilla tendrán graves problemas económicos y sociales en breve, y en Canarias, que nunca ha tenido estos conflictos sociales tan graves, ahora, tras la pandemia y la crisis económica, volveremos a tener conflictos sociales en las calles porque habrá una presión demográfica que no serán capaces de asumir los canarios. Bueno, pues estaremos pendientes de este asunto que, como usted dice, señor Cocho, pues afecta de manera particular a Canarias porque geográficamente estamos muy cerca, no tanto como Ceuta, evidentemente. Gracias por atendernos y por darnos estas claves en esta jornada. Un placer. Bueno, es lo que nos ha contado este analista en seguridad del conflicto armado, y vamos con otra cuestión que también preocupa entre Israel y grupos armados palestinos. Está en su segunda semana. La ONU dice que 47.000 personas tienen que acampar en escuelas, hasta 500, que suelen administrar para los refugiados de Gaza. Esta es una de ellas. Y ahora las aulas pues son los dormitorios, el patio, los tendederos. Según la ONU, 450 edificios de Gaza, un enclave que alberga a 2 millones de personas, han sido destruidos o gravemente dañados. Y los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU no logran parar ese conflicto de consecuencias a gran escala. Celia Mendoza, de Voz de América, está siguiendo atentamente la situación desde Naciones Unidas. Los ataques continúan entre Israel y los territorios palestinos, donde según Naciones Unidas se registran por lo menos 200 civiles muertos, entre ellos niños, así como más de 58.000 personas desplazadas en la Franja de Gaza. La situación ha llevado a que se intensifiquen los llamados a un cese al fuego por parte de la comunidad internacional, algo que reiteró este martes desde Islandia el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El presidente Biden habló ayer con el primer ministro Netanyahu y expresó nuestro apoyo a un alto el fuego. Reiteró que Israel, como todos los países, tiene derecho a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes y enfatizó que Israel debe hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes. Una petición que ha sido reiterada por el secretario general de Naciones Unidas, explicó su vocero Stefan Dujarric. El acceso humanitario para el personal y bienes necesarios a Gaza debe ser sostenido y se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar un movimiento seguro dentro de Gaza. Anoche recibimos informes extremadamente preocupantes sobre el impacto de la infraestructura civil adicional en Gaza, incluido el Laboratorio Central de Pruebas de COVID, así como otras instalaciones de salud y humanitarias. La ONU espera intensificar su labor para lograr un cese al fuego mientras avanzan los esfuerzos por parte de la Liga de Países Árabes y Africanos para llevar el tema a la Asamblea General de la ONU. El secretario de Estado Blinken insistió en que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo poner fin al ciclo actual de violencia lo antes posible y dar paso a que las partes reinicien el trabajo en busca de una solución definitiva al conflicto en la Franja de Gaza. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, vamos a ir ya con otras cuestiones porque la Unión Europea ha hecho un anuncio de enorme impacto, ha anunciado que reabre las fronteras a los viajeros que estén vacunados. Los 27 han acordado, por tanto, reabrir esas fronteras con el exterior con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Las condiciones para los viajeros: tener las 2 dosis completas al menos 14 días antes del viaje. El acuerdo debe ser aún ratificado con los ministros probablemente este mismo jueves, mañana, en una reunión prevista de los responsables de comercio. Entraría en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Bueno, una buena noticia para el turismo. Por cierto, que ya ha comenzado Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Esperanza para el sector de que se inicie la recuperación lo antes posible. Silvia Mascareño, Canarias, muchas expectativas puestas como siempre en esta feria. Sí, porque el objetivo es recuperar el 70% de los visitantes que tuvimos antes de la pandemia en 2019. Para eso, Canarias se presenta en esta edición atípica de Fitur con un pabellón de casi 1.500 metros cuadrados. Eso sí, sin folletos, solo con pantallas en las que se pueden geolocalizar los principales atractivos del archipiélago. Objetivo: atraer a ese turista peninsular que ya está buscando destino para pasar sus próximas vacaciones de verano, pero que quiere que ese destino sea un destino con todas las garantías sanitarias. Así que Canarias se vende como un destino seguro. Y otra clave, estos días de feria hay que recuperar la conectividad aérea. El presidente del Gobierno de Canarias ha anunciado que ya se ha recuperado el 100% de los vuelos entre las islas y la península de cara al verano.
Bueno, ya ven el turismo que es una realidad y que, por ejemplo, empieza a afianzarse en Portugal a cuentagotas, pero el sector ya lo va notando, sobre todo en la zona del Algarve, donde hay ya cientos de británicos volando esta semana en busca del buen tiempo, del descanso de la playa, una vez que se reanudaron los vuelos entre Reino Unido y ese país, después de 4 meses parados. Las reservas han aumentado un 616% desde que se levantó esta prohibición. También se abre el turismo en Grecia. Esta es la isla de Corfú, dando la bienvenida a su primer crucero en la nueva temporada. Se espera que los turistas ayuden a salvar las pérdidas sufridas por los efectos de la pandemia. 600 turistas de Italia, Francia y Alemania, bajo estrictas medidas de seguridad, desembarcaron en esta isla griega. El país abrió sus puertas el sábado a turistas de la Unión Europea y otros mercados claves, como Estados Unidos, Israel o Reino Unido. Bueno, en las próximas horas vamos a saber, esta misma tarde, la decisión definitiva del Consejo Interterritorial de Salud sobre qué vacuna se va a administrar finalmente a las personas menores de 60 que se vacunaron con una primera dosis de AstraZeneca. Ayer la Comisión de Salud Pública, después de conocer el estudio sobre la combinación de vacunas llevado a cabo por el Instituto Carlos III de Madrid, ya recomendó inocular a estas personas una segunda dosis de Pfizer. Los menores de 60 años con una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca completarán la pauta con un segundo pinchazo de Pfizer. No se descarta la posibilidad de elegir entre esta o una segunda dosis de AstraZeneca, aunque eso todavía está pendiente de ser debatido. La decisión de la Comisión de Salud Pública llega después de conocer los resultados preliminares de Convivax, el ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, que confirma que la combinación de ambas vacunas potencia la respuesta inmune y es segura. Además de este estudio, los directores generales del Ministerio y de las comunidades han tenido en cuenta otros realizados fuera de nuestro país y los ensayos clínicos de Oxford. Estos últimos apuntaban a reacciones leves y moderadas más frecuentes cuando se combinaban dosis de diferentes preparados. Por ahora, los casi 2 millones de ciudadanos, en su mayoría trabajadores esenciales por debajo de los 55 años, para los que se amplió el intervalo de 12 a 16 semanas, recibirán la segunda dosis en los próximos días. Pues hoy hemos hablado con el coordinador del estudio de la Universidad Carlos III, que es Jesús Antonio Frías. Nuestros resultados son no peores, sino algo mejores en cuanto a anticuerpos que los que publicados por Astra en su segunda dosis y los publicados por Pfizer en su segunda dosis. Hemos demostrado es que una segunda dosis de Pfizer en pacientes que 8 semanas antes se vacunaron con Astra tiene un efecto estimulante, que llamamos de refuerzo o de rebote, significativo y probablemente clínicamente muy eficaz. En términos de anticuerpos, más de 100 veces sobre la basal. Y en términos de anticuerpos neutralizantes, 7 veces. El autor del estudio asegura que la combinación de las vacunas es aún más seguro que aplicarse las 12 AstraZeneca. Reino Unido y Estados Unidos, dos de los países con más contagios a principios de año, se lo contábamos, decidieron inyectar una sola dosis para abarcar un mayor número de personas. Y 4 meses después, las cifras en esos lugares han caído considerablemente. Una estrategia, Miguel Vega, que no han seguido las comunidades autónomas de España. Sí, porque la Agencia del Medicamento Europeo recomendó administrar las 2 dosis de la vacuna para asegurar su eficacia. En cambio, países como Estados Unidos y Reino Unido, con una incidencia más elevada que España, optaron por todo lo contrario. Un mes después del comienzo de la campaña de vacunación, en enero, Estados Unidos sumaba cada día más de 300.000 infecciones de media y rozaba las 3.000 muertes diarias. Por su parte, Reino Unido superó a principios de año los 1.600 fallecidos y alcanzó un pico de 60.000 contagios en 24 horas. Además, los hospitales estaban al borde del colapso. Por eso decidieron inocular una dosis al mayor número de personas y alargar la segunda apuesta. 4 meses después, Estados Unidos cuenta con el 48% de la población inmunizada con una dosis y Reino Unido al 55% de la población. Los expertos de ambos países aseguran que la estrategia ha sido un éxito, pero vigilan la evolución de las variantes. Estamos viendo avances en la disminución de casos, hospitalizaciones y muertes. Las variantes son un comodín que podrían revertir el progreso que hemos logrado y podría hacernos retroceder.
Por el contrario, España sigue apostando por las recomendaciones de la Agencia del Medicamento Europeo y sigue inoculando las 2 dosis, es decir, la pauta completa. Pero también comienzan a notarse el descenso de los casos, con un 30% de la población inoculada con al menos una dosis, es decir, más de 15 millones de personas. Según Fernando Simón, cada 2 semanas conseguimos inmunizar a un 10% de la población diana. Estamos evolucionando muy bien, estamos teniendo coberturas de vacunación muy buenas, estamos incrementando el porcentaje de población inmunizada, ya no vacunada sino inmunizada, en casi cerca de un 1% diario. Pero ahora está bajo el punto de mira la eficacia de estas vacunas ante las variantes detectadas. Por el momento, los expertos aseguran que la protección que generan AstraZeneca y Janssen es nula. Además, Pfizer y Moderna han anunciado que sus vacunas son eficaces ante todas las mutaciones del virus, pero que ya trabajan en nuevas fórmulas. Pero según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la eficacia con una sola dosis supera el 82% y reduce un 92% los efectos graves de la COVID-19. Según este estudio, solo un 6% de las personas vacunadas contrajo la enfermedad. Bueno, México quiere acelerar su plan de vacunación. El objetivo, garantizar que la población reciba al menos una dosis para octubre, antes de que llegue el clima más frío en la región. Ahora es el turno para los maestros de los centros masivos de vacunación como este. Hasta el momento se han distribuido casi 24 millones de dosis entre 126 millones de habitantes. Para julio, las autoridades sanitarias comenzarán a inyectar a personas entre 40 y 50 años. Bueno, vamos hasta París porque con las cifras de infección bajando y una campaña de vacunación ganando impulso, comienza allí poco a poco la reapertura. Los dueños de tiendas, de restaurantes han comenzado ya a preparar los locales para volver a abrir sus puertas después de 6 meses cerrados en algunos puntos. Por ahora se permite el servicio en terraza, al aire libre. También hoy vuelve el público a los museos, a los cines y a otros espacios culturales que también tuvieron que cerrar a principios de noviembre del año pasado. Y en pleno proceso de desescalada en Alemania, los 179 residentes de 2 edificios al oeste del país van a tener que pasar cuarentena porque se ha detectado un caso, uno solo de momento, de la variante india. Otros 19 contactos estrechos están en estudio. Las autoridades aseguran que tras pasar 7 días y si dan negativo podrán regresar a la normalidad. Sudáfrica, el país más golpeado por la pandemia. De ese país comienza su campaña de vacunación, de este continente quería decir, entre los más vulnerables. Lo hace después de cancelar la inoculación de la fórmula de AstraZeneca. Esperan en Sudáfrica poder controlar los contagios que aumentaron después de la nueva variante. Sudáfrica, la nación más golpeada por la COVID-19 del continente africano, inició la vacunación general de su población con prioridad para los mayores y el sector sanitario. A partir de este lunes, la nación más desarrollada de África dispone de algo más de 80 puntos de vacunación en todo el país en los que se empezaron a administrar dosis de la farmacéutica Pfizer que el país recibió en las últimas semanas. Los mayores de 60 años tendrán la prioridad en esta nueva etapa del plan de vacunación, así como las personas con factores de riesgo. Hasta este lunes, la inmunización en Sudáfrica se había limitado a unos 480.000 sanitarios que participaban desde mediados de febrero en un estudio de implementación con dosis cedidas al país por la compañía Johnson & Johnson. El gran retraso en la vacunación, con Sudáfrica muy por detrás incluso de naciones africanas menos desarrolladas, motivó en los últimos meses críticas contra el gobierno de Cyril Ramaphosa y dudas sobre si se cumplirá la promesa del presidente de alcanzar la inmunidad de grupo para finales de año. Por el momento, el Ministerio de Sanidad quiere tener inmunizados a 5 millones de ciudadanos mayores a finales de junio. Sin embargo, solo algo más de 1 millón de personas se registraron hasta ahora en la plataforma oficial para gestionar la vacunación. China ha anunciado que va a fortalecer su producción de vacunas en las próximas semanas. Se espera producir y distribuir más de 20 millones de dosis cada día. Se han administrado más de 420 millones de vacunas y esperan conseguir la inmunidad de grupo a final de año. Además, el gigante asiático asegura que comenzará a exportar vacunas contra la COVID a los países más desfavorecidos para garantizar el reparto equitativo a nivel mundial.
Pero en India todavía tienen muchísimos problemas. De hecho, es el primer país ya del mundo en superar los 4.500 muertes en un solo día. El país asiático vive su peor ola de contagios y de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Se ha convertido ya en el primer foco de todo el mundo y ha provocado que en esta segunda ola hayan perdido la vida 244 médicos en apenas 2 meses. El domingo, el día más terrible en cuanto a este asunto, 50 fallecieron ese día. Desde el inicio de toda esta situación, 1.000 sanitarios han fallecido luchando precisamente contra la enfermedad que afecta a todos los indios. Según los expertos, el escaso porcentaje de sanitarios vacunados es la principal razón. Y con la llegada a Estados Unidos precisamente de esa variante india de la COVID, el principal asesor de la pandemia en la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que es muy probable que las vacunas autorizadas allí, la de Pfizer, la de Moderna, también la de Janssen, garanticen totalmente la inmunidad contra esa variante. Nos lo cuenta José Pernalete, de Voz de América. Este martes, el principal asesor en materia de la lucha pandémica para la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que de acuerdo con un reciente estudio, las vacunas aprobadas por la FDA en Estados Unidos probablemente pueden combatir a la variante identificada en India, que ya fue detectada también en Estados Unidos. Si observamos una serie de estudios, repito, que han aparecido literalmente en los últimos días sobre cada una de ellas, la modesta resistencia a la neutralización del anticuerpo 617 sugiere que las vacunas actuales que todos estamos usando y que es de lo que hemos estado hablando, ofrecería al menos parcialmente y muy probablemente bastante protección. De acuerdo con expertos en salud pública, la mutación de India es potencialmente más poderosa en su nivel de contagio y ya ha sido detectada en más de 20 países. Las variantes se han convertido en el principal desafío en la guerra contra el coronavirus, por el temor de una prevalencia de los casos ya ocurrida con el linaje de Reino Unido. La vacuna Pfizer-BioNTech demostró que neutraliza las variantes SARS-CoV-2 que se muestran en el subrayado amarillo, es decir, estas variantes, la de Nueva York, la de California, y sigue siendo susceptible a neutralizar anticuerpos con solo una pequeña disminución en su capacidad. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca ratificó que la data reciente demuestra que por primera vez en la pandemia en Estados Unidos se registra una disminución de casos en todas las jurisdicciones. En la Biblioteca de Nueva York han querido recordar a las víctimas de la pandemia en ese país. 1000 figuras de origami pues se han recogido. Durante todo este tiempo estas figuritas van a decorar la ventana frontal de este centro. El proyecto anima a todos los usuarios a que dejen su origami para crear un monumento que recuerde al más de 500.000 de fallecidos. Se pueden leer mensajes de esperanza. Solo en Nueva York murieron 30.000 personas. Bueno, desde este punto de la tarde vamos a cambiar completamente de asunto porque queremos hablar de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contempla, entre otras cuestiones, la reducción de gases de efecto invernadero en un 23% hasta 2030 y quiere conseguir que las energías renovables pues supongan al menos el 42% del consumo de la energía final. Quiere un parque de turismo de vehículos ligeros con menos emisiones y se prevé que, por ejemplo, no se pueden vender vehículos de combustión a partir de 2040. Habrá que estar muy pendientes de lo que supone esta ley. Alicia Cantero es responsable de la unidad política de Greenpeace y portavoz precisamente para hablar de la Ley de Cambio Climático. Alicia Cantero, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy pendiente de esta ley, aunque ustedes dicen que han estado tan atentos a ella que se ha quedado un poco corta a su juicio, ¿no? Sí, la ley desde luego es una ley esperada, es una ley que lleva 5 años desde que se hizo el primer anuncio y que hoy, bueno, la semana pasada por fin se aprobó. Reconocemos que está bien que haya ley, pero el texto es un punto de partida muy poco ambicioso para afrontar la crisis climática y es insuficiente para cumplir el Acuerdo de París. Digamos que ha sido un texto que nace ya antiguo, que nace viejo, podía haber sido más ambicioso y que sin duda habrá que forzar para que sea una respuesta a la emergencia climática.
Bueno, estamos teniendo algún pequeño problema, pero seguimos con esta entrevista, a ver si ya lo recuperamos, señora Sí. Cantero, porque decíamos que la cuestión, por ejemplo, en comparación con Alemania, pues habría algo que aprender, porque se plantean plazos más cortos que los que se plantean en España, por ejemplo, a los turismos, ¿no?, que no sean contaminantes. Sí, bueno, por ejemplo, es una buena noticia que la ley establezca una fecha para el fin de los vehículos con motor de combustión, pero esa fecha lamentablemente es muy tardía, se plantea 2040. En Europa ya, o sea, es una cifra que ya nace antigua, porque en Europa ya se está planteando el fin en 2035. Es decir, que muchas de las propuestas que hace la ley, yo creo que en un año o en 2 se van a quedar obsoletas, ¿no? Es uno de los principales fallos de la ley. Ustedes están siempre lanzando ese mensaje de que la emergencia climática es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la humanidad. Quizá la crisis sanitaria ha desplazado, por así decirlo, los titulares que se llevaba ya la emergencia climática. ¿Hay manera de recuperar y que la gente siga haciendo pues caso a lo que realmente ocurre con el cambio que se produce en el clima? Sí, desde luego, bueno, tanto la emergencia sanitaria como la emergencia climática son, digamos que, dos caras de la misma moneda. La única diferencia es que la emergencia, bueno, y para las dos nos tenía que haber pillado preparado. La emergencia sanitaria no nos ha pillado con los recursos y la prevención que necesitamos. Y la emergencia climática llevan los científicos 20 años avisando de que hay que poner fin a las emisiones y sabemos las consecuencias que puede tener, las terribles consecuencias. Es más, que puede tener un aumento de la temperatura más allá de 1,5 grados. Tenemos las soluciones, tenemos el tiempo, aunque cada vez tenemos menos. Esta década, desde luego, es imprescindible y es primordial para empezar, o no para empezar, sino para poner, digamos, con determinación todas las medidas y con la necesaria valentía política que necesitamos para llevarla a cabo, para luchar contra la emergencia climática. Bueno, pues esperemos que se logre, evidentemente, señora. Que aprendamos también, ¿no?, de todo lo que nos ha ocurrido en la crisis sanitaria, porque los problemas están ahí y hay que hacerlos frente. Efectivamente, hay que tomar muy buena nota. Alicia Cantero, gracias por atendernos. Vale, a vosotros. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo se lleva a cabo esta ley de cambio climático, que era tan necesaria, pero que nace un poco corta, según cuenta Greenpeace. Vamos a cambiar ahora de asunto, porque en El Salvador la policía ha detenido a un hombre en Chalchuapa. Es un pueblo donde habría asesinado presuntamente a 24 personas, nada menos, aunque la cifra podría ser aún superior. Los investigadores buscan más cadáveres en una fosa que tenía el presunto asesino en su vivienda, un antiguo policía, y lo ven cuando fue detenido hace una semana. Según los expertos, podría haber incluso, ya decimos, más fallecidos en estas fosas. Las personas de la zona con familiares desaparecidos en los 2 últimos años temen que hayan sido víctimas del que ya se considera el peor asesino en serie de la historia de El Salvador. Estas únicamente son del Pozo. De estas están vinculadas 10 imputados, 9 están presentes y hay una persona que no se logró capturar. No relacionan en ningún momento que fueron captadas o engañadas a través de promesa de trasladarlas a otro país. Bueno, continúa el juicio en Estados Unidos por el tiroteo que acabó con la vida del afroamericano Andre Brown el mes pasado en Carolina del Norte. La Fiscalía ha presentado este vídeo en el que se ve el momento del tiroteo y, según la defensa de los agentes, se puede comprobar cómo trataban de cumplir órdenes de registro y arresto. Las imágenes fueron grabadas por la cámara corporal de uno de los policías que intervino en la operación. Por lo tanto, el fiscal del Estado no va a presentar cargos contra los agentes. Esta decisión ha provocado, ahí lo ven, numerosas manifestaciones en varias ciudades del estado. El abogado de la familia dice que fue un asesinato injustificado y ahí ven esas personas recorriendo las calles de Elizabeth bajo lemas del movimiento Black Lives Matter.
Ya ha habido nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Colombia, en muchas ciudades, con muchísimos ciudadanos llegando a construir barricadas para bloquear carreteras. Se teme lo que puede ocurrir hoy en una nueva jornada de paro nacional convocada para hoy. En estas de ayer, al menos una persona ha fallecido, 30 heridas. Varios testigos denuncian que la policía ha disparado perdigones y gas lacrimógeno. Según medios locales, también se produjo una fuerte explosión en un almacén de combustible. Esto sería la ciudad de Yumbo. Bueno, pues muy pendientes hoy de lo que ocurra en Colombia. Vamos a terminar hablándoles de una canción, de un tema que se publicó y que hizo historia tal día como hoy. Una versión de un popular tema folk que hicieron los Animals, que luego se convirtió en un tema icónico. The House of the Rising Sun, en esta versión que sigue estando en bandas sonoras en anuncios de televisión 57 años después. Con este tema nos vamos por hoy. Se quedan en nada con la crónica informativa del día en el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.